10º episodio de Shref Ruya, cuando Nisan se mete en serios problemas una vez más por culpa de Idem, encuentra una solución refugiándose en Shref. Shref ve con sus propios ojos que el traidor es Kadir y comienza a planear meticulosamente su próximo movimiento. Kadir siente que la tensión entre él y Shref aumenta y busca maneras de salir de la situación en la que se ha visto envuelta. A medida que Nisan y Shref continúan su turbulenta relación, se volverá cada vez más difícil resistir la atracción entre ellos. Cuando se empleen las armas contra la traición, quienes quieran sobrevivir tendrán que actuar con rapidez. Nisan se mete en problemas y el puerto de refugio, Shref. Nisan se mete en problemas una vez más por culpa de Idem, lo que demuestra que aún no puede deshacerse de los lazos de su pasado. El personaje de Idem representa los elementos caóticos en la vida de Nisan. Puede leerse no solo como una persona, sino también como los errores reprimidos del pasado y las cadenas simbólicas que limitan la libertad de Nisan. El refugio de Nisan con Shref demuestra que ha comenzado a confiar emocionalmente en él, mientras que por otro lado, indica que se ha adentrado más en el oscuro pero poderoso mundo de Shref. Con estas escenas, la serie intensifica aún más el tema del amor prohibido pero apasionado, al contrastar la vulnerabilidad emocional del personaje femenino con la naturaleza protectora pero peligrosa del personaje masculino. La traición revelada a través de los ojos de Shref, Kadir. El punto de inflexión más crítico de este episodio es cuando Shref presencia de primera mano la traición de Kadir. Las sospechas que previamente se presentaron al público con pequeñas pistas ahora se hacen realidad. El hecho de que Shref planee su próximo movimiento, en lugar de enfrentarse a Kadir, demuestra una vez más que la fuerza del personaje no reside en la fuerza bruta, sino en la inteligencia estratégica. El silencio de Shref es, en realidad, la calma antes de la tormenta. A partir de este punto comienza el proceso de venganza del personaje, pero se desarrollará de una manera mucho más sofisticada que un conflicto clásico. La naturaleza intrigante de Shref arrastra gradualmente al público a una red de intrigas. El equilibrio destrozado de Kadir. La búsqueda de Kadir de salidas a la situación en la que se ha visto envuelto puede llevarlo a maniobras peligrosas, fruto de la desesperación. Esto aumenta su potencial para causar mayor daño en los episodios posteriores de la serie. La creciente tensión entre él y Shref no es solo un conflicto personal, sino también un presagio de una crisis más amplia que provocará la ruptura del equilibrio de poder en la serie. Kadir, ajeno a los planes de Shref, se pone a la defensiva a la vez que experimenta su propio colapso interior. Esto puede hacer que el personaje se vuelva psicológicamente vulnerable a la destrucción. Nisan y Shref, atracción inevitable, cercanía desequilibrada. En este episodio, la relación entre Nisan y Shref ya no se limita a la intimidad verbal. La atracción física y emocional entre ellos se convierte en un refugio en medio de los acontecimientos. Sin embargo, tras esta cercanía se esconden miedo y pasión. El refugio de Nisan en Shref no es una señal de poder, al contrario, es una expresión de su fragilidad interior. Shref, por otro lado, aborda esta vulnerabilidad con admiración y un impulso protector, y comienza a superar sus límites emocionales. Esta relación desequilibrada refuerza aún más el tema de la atracción prohibida en la serie. La irresistible atracción entre ellos conlleva un potencial tanto redentor como destructivo. Armas desenvainadas contra la traición, comienza una nueva guerra. Con el final del episodio, se inicia una nueva etapa donde las traiciones ya no permanecerán ocultas. La frase "cuando se desenvainan las armas contra la traición, quienes quieran sobrevivir deben actuar con rapidez", impulsa a cada personaje de la serie a establecer su propio frente. Este no es el clásico momento de cada uno por su lado, al contrario, es un punto de inflexión donde se forman frentes y los personajes se ven obligados a elegir bando. A partir de este punto, la serie presentará al público batallas emocionales, estratégicas y psicológicas en lugar de las clásicas escenas de conflicto. Porque ahora los personajes no solo son enemigos entre sí, sino que también luchan contra la oscuridad interior. Comentarios generales y predicciones futuras. Este episodio es un punto de inflexión donde Shref Ruya aprovecha al máximo su potencial dramático y hace avanzar la historia. En particular, la paciencia estratégica de Shref, el pánico sofocante de Kadir y el viaje lleno de altibajos de Nisan aumentan la profundidad de los personajes en la serie. En los próximos episodios, cómo funcionará el plan de venganza de Shref paso a paso, si Nisan realmente podrá romper con los lazos de su pasado, en qué tipo de amenaza se convertirá Kadir al verse acorralado, y qué otras consecuencias traerá la caótica influencia de Idem.
Preguntas como estas parecen prolongar la tensión dramática y emocional de la serie.